El hábitat es una parte del ecosistema, es el lugar que ocupa una población que puede ser de cualquier tipo, animales, insectos, personas, peces, etc. El hábitat es el lugar o espacio físico que reúne las condiciones adecuadas para que un organismo pueda vivir, crecer y reproducirse. Cada hábitat tiene características que lo hace único y diferente. Un hábitat es definido por ciertos rasgos que lo hacen distintos de otros hábitats. Dos especies distintas de animales por lo general no pueden compartir un mismo nicho, ya que requieren diferentes rasgos, pero sí comparten un mismo hábitat donde se cumplen con todos los requerimientos de todas las especies en cuestión. Dentro de la ecología existen un total de 4 conceptos distintos de lo que es un hábitat. Todos estos conceptos coinciden en dos cosas. No se puede definir un hábitat sin que haya seres vivos en él, y siempre tiene que tener un sitio o un área que los limite. Alrededor del mundo existen tantos tipos de hábitats como ecosistemas, y los hábitats de seguro son más aún, pues en un mismo ecosistema podemos encontrar distintas especies de seres vivos. El tipo de hábitat depende mucho de la especie. Para un león, el hábitat es la pradera, mientras que para una bacteria, un charco podría ser un hábitat sin problemas. El clima también influye mucho en un hábitat. Los osos polares, por ejemplo, forman parte de ecosistemas fríos y por lo tanto necesitan un hábitat frío para vivir, ya que es lo que están acostumbrados. Es en el hábitat donde se dan las interacciones entre los seres vivos. Es allí donde estos nacen y se reproducen para continuar evolucionando con el paso del tiempo. El hábitat puede dividirse en tres: humano, terrestre y acuático. Empezaremos primero definiendo qué es el hábitat humano. Como hábitat humano se designa el conjunto de factores que inciden en que un lugar sea habitable por especie humana. Las condiciones abióticas como clima, temperatura, topografía, así como el acceso a los alimentos y recursos naturales necesarios para la vida, a las cuales habría que agregar factores sociales y culturales, son claves para el hábitat humano. Inicialmente los valles fluviales fueron los asentamientos naturales de la especie. El acceso a los recursos naturales y el alimento, caza, pesca y recolección, así como el clima, creaban condiciones favorables para el desarrollo de la vida. Hoy en día, el tipo de hábitat se puede clasificar en función del tipo de vivienda, casa, choza, tienda, etc., o de establecimiento de la población humana, ciudades, pueblos o aldeas. Además, según el entorno, se puede a su vez subdividir en hábitat urbano o rural. El hábitat terrestre comprende los animales y plantas que cumplen su ciclo vital en el suelo o subsuelo, según los factores abióticos, es decir, el lugar donde esté localizado y las condiciones ambientales a que esté del lugar. Los hábitats terrestres se dividen en bosques, praderas, sabanas, desiertos, montañas, marismas, altiplanicies, etc. Como hábitat acuático se denomina aquel donde los animales y las plantas se desarrollan en el medio acuífero, sea este de aguas oceánicas saladas, océanos, mares o lagos, o continentales dulces, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, etc., según la incidencia de factores abióticos como intensidad de luz, corrientes, temperatura, composición química, etc. El hábitat dará lugar a condiciones de vida para distintos tipos de organismos. Nicho ecológico es un concepto de la ecología que designa el lugar y función que dentro de un hábitat ocupa cada una de las especies en que él habitan. En ese sentido, el nicho ecológico se refiere a las condiciones de vida de un organismo o población según su relación con todos los factores, sean bióticos, alimento, animal o vegetal y otras especies, abióticos, humedad, temperatura, tipo de suelo, altitud, etc., o antrópicos, acción del hombre. Por ejemplo, el nicho del conejo incluye todo lo que él come, los organismos que se alimentan de él, los que viven junto con él o cerca de él, así como aquellos con los cuales compite por la supervivencia. Es decir, el nicho ecológico comprende todas las interrelaciones que el organismo puede establecer con las especies con que convive. Además, el nicho ecológico de un organismo depende de dónde vive, de lo que hace, cómo transforma la energía, se comporta, reacciona a su medio físico y biótico y lo transforma, y de cómo es influenciado por las otras especies.